Mi nombre es Pedro Iser, soy director ejecutivo de CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Muchas gracias por estar ustedes hoy aquí, junto al Frente Hemisférico por la Libertad. Un gusto, Hernán Olmedo González, profesor de la Universidad de la República, y tantos otros que están aquí. Van a disertar. Marco Falcón es de Argentina, como investigador y miembro de la Fundación Libertad. René Bolio, como miembro del Frente Hemisférico por la Libertad, ex senador y gran conocedor de la cuestión cubana. Leonardo Martín, director de CESCOS, que se encuentra en Miami. Este, Vamos a disertar brevemente, no más de 15 minutos cada uno de los tres exponentes, y después se puede abrir para un intercambio de unos pocos minutos con aquellos que ustedes, con quienes quieran participar. En primer lugar, entonces, en este apasionante tema que nos convoca, hemos hablado mucho en los últimos años sobre la emergencia y la aparición de China como actor clave de la geopolítica global, y siempre haciendo hincapié en cómo esa emergencia era un creciente desafío para las sociedades abiertas, para las democracias liberales y en definitiva para el capitalismo en general, dado que China ha consolidado un sistema de un capitalismo autoritario, un capitalismo de Estado con muy pocos antecedentes en la historia. Y en este último año, en estos últimos dos, en estos últimos tres, eventualmente ya han podido distintos autores, han comenzado a reflexionar y a sopesar determinados indicadores que no solo hablaban de China como amenaza en su emergencia, sino como el desafío de su eventual primero estancamiento y posible declinación, ¿no? Es una combinación inédita en la historia de la humanidad en un punto, semejante, ¿no? Semejante proceso de ascenso y eventualmente semejante proceso de incipiente descenso. Uno y otro son grandes desafíos para las sociedades abiertas, ¿no? Uno y otro, tanto el ascenso como la concatenación con su potencial descenso, es un gran desafío para la sociedad abierta. Así que, en primer lugar, vamos a escuchar a Marco Falcone. Marco es un brillante joven liberal, basado en Argentina, oriundo de la mítica Mar del Plata, ¿cierto? Marcos, que ha Así es. estudiado ciencia política en Ditela, ha estudiado un máster en la Universidad de Chicago y ha hecho varias otras cosas más que, Marcos, tú si quieres puedes tú presentar. En segundo lugar, desarrollaré yo una presentación de 15 minutos, y por último cerrará nuestro amigo, el ex senador René Bolio desde México. Así que bueno, sin más, podemos cerrar los micrófonos y escuchar a Marcos. Marcos, tú tienes la posibilidad de compartir pantalla si quieres, al igual que haré yo, y eventualmente si lo desea René. Muchísimas gracias, Marcos, por tu presencia. Es muy importante para Sescos escucharte. Bueno, Pedro, muchísimas gracias a vos por la invitación, Leonardo. Muchas gracias también, René, por compartir este panel conmigo. Saludos para todos los que nos estén escuchando en Montevideo, en Miami, en Buenos Aires o donde sea que estén. Voy a compartir pantalla entonces. A ver, siempre... A ver, ahí estamos, ¿no? ¿Se ve bien? Voy a poner... ¿Me pueden ver bien ahí? ¿La presentación? Perfecto, bueno. Yo voy a hacer una breve presentación, menos de 15 minutos probablemente, eh, acerca del tema que nos convoca hoy, ¿no? La declinación de China, que es un tema que estamos trabajando tangencialmente, no la declinación, pero sí la cuestión de China con Pedro en el marco de un seminario permanente que estamos organizando con la Red Liberal de América Latina en 2023-2024. Cada uno de los integrantes de ese seminario está realizando una investigación que vamos a presentar en Guatemala en octubre. Yo no voy a hablar exactamente de mi tema de investigación, sino muy por arriba, un poquito más adelante. Pero ese es el contexto, digamos, por el cual estoy acá hablando con Pedro. También nosotros en la Fundación Libertad, a principio de año, sacamos un reporte, un informe acerca de las actividades de distintos gobiernos, de tres gobiernos en particular, el chino, el ruso y el iraní, en el Cono Sur, en Argentina y en Chile específicamente,
Y a partir de esa investigación, bueno, se abrieron un montón de puertas y logramos recabar un montón de información que a veces existe, pero está muy dispersa porque es un tema que en sí mismo no conlleva tanto el interés de los medios de comunicación o de think tanks como los nuestros, pero que bienvenido sea, empecemos a ver cada vez más seguido, ¿no? Y es muy bueno el timing, Pedro, de esta reunión, porque estamos teniendo noticias estos días que en el contexto nos ayudan a hablar de declinación de China, ¿no? Por lo menos ponerlo en debate. Eh, pero antes que eso, a mí me gustaría, digamos, perdón, ahí está. Me gustaría pensar un poco en el régimen político, ¿no? Porque las noticias que nosotros escuchamos todos los días son noticias sobre economía, por lo general, ¿no? La economía china crece, no crece, tiene deuda, no tiene deuda, China se va a quedar sin habitantes, qué sé yo, pero lo que caracteriza, la característica más importante de China, y que es la que nosotros siempre estamos mirando desde afuera para considerarlo como un actor internacional, es su régimen político, ¿no? Y específicamente la dictadura del Partido Comunista que está en China en este momento y que muchas personas dieron por muerta muchas veces, ¿no? Que se pensó durante mucho tiempo que en algún momento tenía que caer de forma inevitable, así como había caído, por ejemplo, la Unión Soviética. Pero esto hasta ahora no ha sido así, ¿no? Hasta ahora el Partido Comunista Chino ha sido muy exitoso en mantenerse en el poder. Y hoy lo cierto es que no se registra una oposición que sea políticamente relevante. El control, el monopolio del Partido Comunista es absoluto, y no solamente del Partido Comunista, sino específicamente de Xi Jinping, ¿no? El presidente en este momento. Eh, y es un régimen que por ahora no muestra fisuras, ¿no? Es un régimen que durante la pandemia de coronavirus, por ejemplo, ya desde fines de 2019, por haber sido el primer país que fue afectado por la pandemia, pero sobre todo en 2020 e incluso en 2021-2022, cuando los otros países ya habían reabierto, digamos, sus economías y sus sociedades, el control interno se fortaleció mucho durante la pandemia, ¿no? El control directo de la población, de lo que cada persona puede o no puede hacer, ya ni hablar de las libertades políticas, ¿no? De si uno puede participar en elecciones o ser parte del Partido Comunista. Estamos hablando de cuestiones mucho más básicas, donde también el gobierno tiene una influencia muy grande y que hasta ahora no parece estar contestada, digamos, amenazada, ¿no? Entonces, ¿es posible insistir en el autoritarismo por tiempo indefinido? No lo sabemos, pero hasta ahora el Partido Comunista Chino ha sido bastante exitoso en mantener su régimen político, ¿no? Y específicamente yo estaba diciendo que es Xi Jinping el líder al que tenemos que prestar atención en este momento, ¿no? Porque de a poco el régimen que estaba basado en el Partido Comunista pasa a estar cada vez más basado en un líder, en una persona que concentra poder, ¿no? O sea, la posición interna dentro del Partido Comunista tampoco es fuerte ante su propio líder. Eh, y nosotros hemos visto, lo sabemos, y se ve también por los resultados que está teniendo la economía china en los últimos meses y años incluso, que la prioridad de Xi Jinping es el control político, más que la performance económica. Y quizás acá haya un problema a futuro que derive justamente en el declive de China, ¿no? Pero que no significa que haga tambalear su propio gobierno, ¿no? 2020, 2021, 2022, por ejemplo, muchas personas se cuestionan, bueno, ¿cómo puede ser que China le esté dando tanta importancia al coronavirus, ¿no? ¿Cómo puede ser que cierre tanto el país? ¿Cómo puede ser que cierre tanto la posibilidad de que sus personas, sus ciudadanos, hagan cosas, salgan a la calle, vivan su vida, si eso sería bueno para su economía? Y en realidad, claro, nosotros lo estábamos viendo desde un punto de vista económico, pero Xi Jinping estaba viendo ahí una oportunidad para afianzarse en el poder, ¿no? Es lo que más probablemente pasó y que explica por qué, bueno, durante esos años China perdió potenciales puntos de crecimiento que hoy le cuesta recuperar, ¿no? Más allá del régimen político, por supuesto están los problemas típicos de los que escuchamos a diario, ¿no? Que a veces está bueno tomar un poco de perspectiva, ir un poquito más hacia atrás para pensar realmente lo que significan, ¿no? Y el gran tema, el tema número uno por ahí de China, de cara al futuro, de cara a este siglo, es
el decrecimiento de la población, ¿no? El pico de población en China, si no se alcanzó en el último año, en los últimos años, se va a alcanzar muy pronto. O sea, estamos ahí, estamos en el pico. ¿Qué significa esto? Que China va a tener cada vez menos gente dentro de los próximos años. No que va a tener un ritmo de crecimiento poblacional cada vez más lento, sino que directamente va a ser negativo. Y en el caso de una economía como la China, que hoy alcanza 1.400 millones de habitantes, las consecuencias pueden ser realmente muy impactantes, ¿no? Porque si en 2100, como nos dice este gráfico, por ejemplo, hay 800 millones de personas viviendo en China, eso significa que en 70 años el país se va a ver vaciado en 600 millones de personas, ¿no? Y eso implica un montón de cosas, implica mayores gastos para el Estado por tener una población más avejentada, pero implica también menores oportunidades económicas de convertirse en la fábrica del mundo, de seguir siendo la fábrica del mundo como ha sido China hasta ahora, por ejemplo. Porque esta es una caída que además no pensamos que vaya a ser suave en el futuro, ¿no? Y justo hoy leía un artículo que me pasó Pedro sobre justamente el declive de China, que salió en la prensa norteamericana, donde el periodista que lo escribía hacía una muy interesante alegoría, ¿no? Que este tipo de caída poblacional solamente se compara con la Edad Media, donde veíamos plagas y hambrunas. O sea, ahora vamos a ver un decrecimiento de la población enorme, pero por causas naturales, ¿no? No por nada, no por ningún evento catastrófico, sino porque ya sabemos que va a pasar. Eh, y bueno, ¿cómo se prepara China frente a ese evento? Es algo que no queda claro, ¿no? Es algo que no es posible hoy predecir. Tenemos hoy en China inmigración neta, o sea, hay gente que se va de China, que se quiere ir. Al mismo tiempo, si nosotros pensamos en términos del resto del mundo, este problema demográfico que tiene China, sí es verdad que lo van a tener otros países, ya lo tienen, de hecho, por ejemplo, gran parte de las democracias europeas, no así los Estados Unidos, y acá hay una diferencia muy importante, porque cuando nosotros pensamos en China, pensamos en un país que le está compitiendo a Estados Unidos, ¿no? En términos de gasto militar, en términos de PBI, en términos de poderío y de poder imponerse sobre el resto del mundo. Pero Estados Unidos es un país donde la gente quiere ir. En cambio, China no es un país por el cual los inmigrantes se desvivan, ¿no? Entonces, Estados Unidos sí va a haber aumento poblacional en los próximos años, pese a que no va a ser por crecimiento de la natalidad, sino justamente por la inmigración. Pero eso es algo que nos dice bastante acerca de cómo las sociedades están viendo a estos dos países de cara al futuro, ¿no? Y bueno, otras cosas que nos permite ver este problema demográfico es que, por ejemplo, el dirigismo de China de los últimos años, de la política de un hijo primero, dos hijos después, tres hijos incluso, evidentemente no funciona. Eh, y bueno, los problemas que va a tener China, vuelvo acá al gráfico para que se vea la dimensión, ¿no? De cuánta gente menos va a haber en China en los próximos años, hace que también el mercado laboral se vuelva más inhóspito para los jóvenes, ¿no? De hecho, hay una estadística, por ejemplo, de desempleo para jóvenes, creo que lo tengo en algún otro lado, que se ha dejado de publicar, porque la situación ya es bastante dramática en este momento en China, ¿no? Y, y este tema me lleva, el dirigismo, digamos, de la política de X hijos, me lleva al tema del dirigismo económico, ¿no? Una gran característica muy importante de la sociedad china, del gobierno chino en este momento, eh, que acá elegí ilustrar con una ciudad fantasma, porque esto ilustra justamente los problemas que tiene China hoy en su economía, ¿no? Problemas de asignación de recursos, porque los recursos se están asignando en muchos casos de manera muy ineficiente y esto está generando una deuda creciente, cada vez más grande por parte de empresas que son improductivas. Y acá hay una característica que por ahí a veces no se conoce demasiado, pero es que las empresas en China dependen en última instancia del Estado siempre. Por más de que tengan algún tipo de eh, autonomía, ni siquiera en los papeles realmente la tienen, porque en última instancia tienen que responder al Estado, por más que tengan alguna autonomía operativa, en última instancia dependen del Estado, y esto es un problema porque implica que en realidad el que está tomando decisiones acerca de qué tiene que pasar en la economía, dónde tienen que ir las inversiones, dónde tienen que ir los recursos, los gastos, es el Estado, ¿no? Y el Estado está creando una burbuja que el día que explote va a generar un problema no solamente para China, sino también para el resto del mundo, ¿no? Porque las turbulencias
en China, que es uno de los principales, sino el más importante importador de materias primas y exportador de manufacturas en el mundo, por supuesto que afectan a otras economías al mismo tiempo, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo hablaba del timing de esta reunión justamente por una serie de noticias que estuvieron saliendo en los últimos días que son muy ilustrativas de todos estos problemas, ¿no? La semana pasada el yuan cayó hasta su nivel más bajo en 16 años, se registra deflación en algunos casos en China, las exportaciones están a la baja, no se publican datos sobre el desempleo de los jóvenes y un gran dato de los mercados financieros en los últimos días, hay compañías que se están atrasando en los pagos de dividendos, ¿no? Y esto me lleva a cómo los mercados financieros están viendo a China, porque eso también es una señal de cómo, por lo menos las personas que hacen inversiones, están pensando en el futuro, ¿no? Y lo cierto es que China, desde ya hace 2 o 3 años, está siendo vista como un país complicado para el futuro. No hay optimismo por los activos de las empresas chinas. Este gráfico que estoy mostrando es de un ETF, de un fondo que reúne varias acciones chinas disponibles para extranjeros. Y hay muchos motivos para esta desconfianza, digamos, por los activos chinos. Y uno muy importante que llama la atención es que así como el gobierno oculta información sobre sí mismo, China también evita que, por ejemplo, índices como el S&P de Nueva York o la Bolsa de Londres auditen empresas chinas, ¿no? Lo cual habla del grado de dependencia que tienen las empresas chinas por el gobierno, lo cual hace que en realidad no se sepa muy bien acerca de los estados contables de las empresas y obviamente genere desconfianza, ¿no? Porque si uno va a invertir en una empresa, quiere tener toda la información que sea relevante para hacerlo. Y si no lo tiene, bueno, evidentemente uno va a tratar de salir de ahí. Todavía no vemos una situación catastrófica de huida, pero sí vemos que comparado con lo que los mercados financieros podían estar prediciendo 2 años antes, hoy el escenario de cara al futuro parece más bien negativo. Otro aspecto importante del régimen chino para mí a considerar es la cuestión del gasto militar, ¿no? Que continúa creciendo pero no parece amenazar el liderazgo de Estados Unidos. Si nosotros vemos este gráfico que les estoy mostrando de gasto por poder militar, lo que se ve es que China en realidad todavía no tiene un gasto militar que se iguale con el de la Unión Soviética en su mejor época, por ejemplo, cuando el de Estados Unidos sí ha crecido, ¿no? Entonces, hay acá un gasto que crece, pero que no parece crecer de manera desmedida, que no crece más que el de Estados Unidos en términos absolutos, pero sí es cierto que hay que tener cuidado con este tipo de gráficos porque es difícil medir exactamente el gasto militar justamente por el ocultamiento de información de China que está en todos los niveles, ¿no? O sea, sabemos poco de lo que ocurre políticamente en China, sabemos poco de lo que ocurre económicamente o por lo menos empresarialmente dentro de las empresas, y tampoco sabemos del todo qué es lo que pasa con el gasto militar y si hay algunos gastos que son militares pero que en realidad se están disfrazando o que se contabilizan como militares pero no lo son por una cuestión de propaganda, etc. El problema es, ¿no? Si el gasto militar permanece alto y los tiempos son cada vez más difíciles, escala el riesgo de conflictos. Esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia, porque a medida que la prosperidad se acaba, los líderes políticos empiezan a buscar excusas, ¿no? Y hoy ya existe una campaña para que China tome Taiwán, que en realidad China lo llama la política de una sola China, ¿no? De no reconocer una segunda China como podría ser Taiwán. Y de hecho existe el precedente reciente del crackdown sobre Hong Kong, ¿no? Hong Kong mantenía cierto grado de libertad hasta hace muy poco tiempo, incluso siendo parte de la China continental, hoy ya no lo tiene, y eso ha sido un elemento propagandístico del gobierno, ¿no? Entonces, la conclusión de esta subsección es más peligrosa una China en dificultades que una en ascenso, y hay que mirar también los casos contemporáneos, ¿no? Los casos de hoy. Hoy Rusia, por ejemplo, nos da una buena muestra del peligro que significa una potencia en descenso, ¿no? Un Vladimir Putin buscando excusas para la mala performance de su gobierno, ¿qué termina haciendo? Más allá de las provocaciones que él ve de Estados Unidos, de la Unión Europea, bueno, invade Ucrania. Entonces, hay que tener cuidado porque si China se rearma
o sigue gastando militarmente como siempre, pero ya no tiene los resultados económicos que tenía antes, el gobierno va a buscar alguna otra fuente de legitimidad y eso puede ser un problema para el mundo. Voy a ir apurándome, así puede hablar el resto de las personas también, no quiero acaparar la atención. Pero bueno, otro aspecto importante para ver es el número de inversiones en el exterior. Hemos visto que los flujos de dinero hacia el exterior desde China continúan creciendo, aunque el 2022 mostró un estancamiento. Eh, pero bueno, digamos, no se ve el impacto de la gran crisis china en menos inversiones en el exterior, ¿no? Continúan concentrándose en sectores estratégicos como la energía, la infraestructura. Esto lo vimos en la Fundación Libertad, en este informe de que les hablaba al principio sobre Argentina y Chile. Eh, y China también continúa invirtiendo en propaganda en el exterior, no propaganda directa. Esta es la investigación que yo estoy realizando, de hecho, ahora como parte del seminario permanente de Relial. China continúa con una diplomacia activa, con el objetivo de lavar su imagen. Los medios de comunicación en distintos países, pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en África, pasa en muchos países del mundo, siguen abriendo las puertas a propaganda china que está disfrazada de información. El Instituto Confucio continúa expandiéndose en América Latina sin ningún tipo de oposición, pese a que sí despierta oposición en el resto del mundo. Y entonces acá hay elementos mixtos, ¿no? Bueno, antes de llegar a las conclusiones, vuelvo a la cuestión del régimen político, ¿no? Sobre si es posible insistir en el autoritarismo por tiempo indefinido. Y lo que yo quiero decir, volviendo al tema del régimen político, es, aunque existan crisis, no puede haber un cambio de régimen como el que esperaríamos de China en sentido liberalizador, sin un colapso o sin una revolución política. Y hoy vemos que está muy lejos China de lograr algo así. La foto que les estoy mostrando es una foto que se volvió viral hace pocos meses, o incluso el año pasado, no me acuerdo, de un expresidente chino siendo expulsado del Congreso del Partido Comunista Chino por parte de Xi Jinping por oponerse a él, básicamente, ¿no? Eh, Hoy no existe un claro oponente a Xi Jinping y hasta que no exista uno no podremos hablar de cambio de régimen, ¿no? Entonces, bueno, conclusiones muy brevemente. El pico, digamos, demográfico, quizás económico de China, parece estar cercano en el tiempo, si no es que no lo alcanzamos ya. Hoy no vemos que se aumenten las inversiones en extranjero o el gasto militar de China, pero tampoco vemos que decrezcan. Sí pensamos, sobre todo como liberales que somos, que la liberalización es una condición imprescindible para que el crecimiento económico se mantenga, pero hoy probablemente debilitaría el régimen porque dejaría al desnudo graves problemas de sustentabilidad financiera que están siendo escondidos por el tipo de régimen que tiene China, ¿no? Eh, yo no veo probable hoy que el Partido Comunista impulse ningún tipo de liberalización, ni una económica, justamente por la crisis que causaría, ni política, porque quizás podría engendrar oposición que el Partido Comunista no quiere. Pero entonces veo elementos mixtos en relación al futuro de China, ¿no? Yo creo que es probable que China no se convierta en la superpotencia arrolladora a la que le tememos, porque tiene graves problemas internos. Y esto, de nuevo, es bueno para los que temen su ascenso, pero es malo en realidad para sus vecinos si es que China se vuelve más agresiva y también para las economías del resto del mundo, porque estamos hablando de un socio comercial muy importante para prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero pese a estos problemas que tiene China, China no va a dejar de ser uno de los principales actores del escenario internacional en las próximas décadas, sin ninguna duda. Y entonces lo que resta ver es cómo va a seguir, ¿no? Si alguna fuerza, no exterior, pero digamos exterior al Partido Comunista, fuerza un cambio de régimen y entonces China adopta otro tipo de estilo frente a la comunidad internacional. Si China sincera sus problemas económicos, entonces eso causa una crisis, pero de la que después pueda volver. Si China, eh, si China insiste en ocultar sus problemas y ver qué es lo que pasa y se vuelve más agresiva. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, sobre eso podemos hablar más tarde, pero no quiero tomar más tiempo, creo que me recontrapasé. Así que gracias Pedro y gracias Leonardo, gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, Marcos. Ha sido un gran gusto escucharte, muy, muy claro, muy preciso, muy profundo. Han quedado varios temas para discutir. Quienes quieren hacerlo pueden dejar sus preguntas en el chat o levantar la mano posteriormente cuando terminemos tanto René como yo las presentaciones. Así que un agradecimiento especial para ti, Marcos, un agradecimiento especial también para nuestro amigo
Orlando Gutiérrez Bornat, que no se puede encontrar hoy aquí y que siempre nos apoya desde el Directorio Democrático Cubano en este tipo de discusiones y emprendimientos, en aquello que tiene que ver con Taiwán, en aquello que tiene que ver con los desafíos que enfrentan las democracias liberales a lo largo del mundo. Paso seguido, espero poder compartir con ustedes. Ustedes me dicen si ven con corrección la pantalla para discutir algunos puntos decididamente en contacto con lo que ha dicho Marcos, ¿no? Mi presentación entonces intentará versar sobre 4 puntos principales y una pregunta concatenada a estos 4 factores, ¿no? Y entonces la pregunta inicial es ¿por qué hemos comenzado a discutir sobre el inminente estancamiento e incluso sobre la posible inminente declinación de China? Y yo creo que se concatenan justamente una sucesión de factores estructurales, ¿no? En definitiva, eh, muchos países enfrentan problemas estructurales y yo creo que allí se suma la cuestión sobre cómo las sociedades abiertas y sociedades cerradas enfrentan de manera distinta un gran desafío. Y en ese sentido, entonces, repito algo que ha dicho Marcos, yo creo que hay 4, al menos 4, uno puede incorporar tal vez una quinta y eventualmente una sexta dimensión, pero podemos precisar en 4 problemas estructurales, ¿no? El eventual estancamiento y eventual declinación está ligado no a la existencia de problemas coyunturales, como lo tienen todas las sociedades, sino yo creo a la existencia de 4 problemas estructurales y más aún, cuál es la real capacidad del sistema, del régimen político chino de enfrentar semejante desafío en lo que significa un problema estructural. El más importante, al menos para mí, es en cuanto a problema estructural y en un punto en tanto estructural sin solución en el corto o mediano plazo, es la cuestión demográfica. La mencionó Marcos y yo voy a hacer hincapié también en ello muy brevemente para no aburrirlos y para no pasarnos de tiempo. El segundo, hay un aspecto estructural en los problemas económicos, ¿no? Muchas veces las crisis, las desaceleraciones económicas, los ciclos económicos están presentes en todos o en casi todas las economías y eso en sí mismo no supone un problema, un desafío estructural, pero yo creo que aquí en la reciente experiencia china tiene una dimensión estructural que querría comentar con ustedes. Otra cuestión estructural, otro problema estructural es la cuestión política que mencionó Marcos y que tenemos presente sobre lo que ha hecho particularmente Xi Jinping, que ha cambiado las reglas de juego. En ese sentido, eso tiene algo de estructural y también tiene otra dimensión estructural que aún si Xi Jinping tuviera éxito en permanecer en el poder, como no permaneciendo en el poder, el problema que ha creado, la crisis que eso significaría, la dimensión de la crisis que redundaría, supondría entonces la existencia de un problema estructural cuya modificación tendrá profundas consecuencias. El cuarto punto está ligado a la pandemia y ahí quiero incorporar también otra dimensión mencionada por Marcos, que es la opacidad estadística, la, la, la ausencia de información sistemática, la explícita vocación del régimen por tapar y por mentir sobre información como una condición que hace no imposible, pero muy difícil enfrentar los anteriores desafíos o problemas estructurales. Mientras una sociedad abierta, cuando enfrenta un problema demográfico, cuando enfrenta un problema económico, cuando enfrenta un problema político, mediante el juego propio de la sociedad abierta y de la transparencia, puede o no solucionarlo, pero es condición necesaria, no suficiente para solucionar el problema. El gran desafío de la sociedad china, del régimen chino que enfrenta en la actualidad, es que a los problemas estructurales le enfrenta una incapacidad estructural de transparentar la concatenación de problemas. Y en ese sentido, el significado de la pandemia me parece bien pertinente, en tanto y en cuanto una pandemia uno lo tiene que pensar casi por definición como una cuestión extraordinaria, como la aparición de un evento coyuntural, no estructural. Sin embargo, la propia opacidad del régimen chino y cómo enfrentó estratégica, políticamente la pandemia, lo ha convertido
desde lo social en un problema estructural. Entonces, empiezo brevemente y repitiendo unas cuestiones mencionadas por Marcos. Hay una dimensión estructural con muy pocos antecedentes en la historia, al menos en la historia moderna, en la historia reciente, en la implosión demográfica en marcha, ¿no? La implosión demográfica en China no tiene antecedentes en la historia moderna y es una concatenación de problemas que tienen generalmente las sociedades cerradas, los regímenes cerrados. La política del hijo único es una política evidentemente centralmente planificada, que ha tenido consecuencias catastróficas, concatenado, es cierto, a la aparición del efecto ingreso. El efecto ingreso es cuando las sociedades devienen más ricas, las familias tienen menos hijos, las mujeres tardan más en empezar justamente a tener hijos y hay una vocación mayor por desarrollar una carrera y una familia de menor cantidad de miembros que en las sociedades ceteris paribus con menor ingreso. Y en ese sentido, las sociedades cuando prosperan tienen una mayor esperanza de vida y eso redunda en que la, 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 la pirámide etaria se transforma y crecientemente, como es la propia dinámica de las sociedades ricas y las sociedades no ricas también, como el Uruguay y la Argentina, también tienen un creciente preponderancia de las personas de mayor edad, mayores de 65 años sobre el total. A eso se ha sumado otra dimensión que hace este problema estructural demográfico aún más grave y con pocos antecedentes en la historia, que es el ratio entre mujeres y varones que ha existido a partir de la política del hijo único. En China hay un verdadero problema en tanto desde el 1970 en adelante han dejado de nacer por la política del hijo único y por los incentivos que genera poder tener solo un hijo en las familias chinas han dejado de nacer entre 30 y 50 millones de mujeres. Esto es impactante y esto tiene consecuencias económicas, sociales y culturales, ¿no? Efectivamente, en inglés hay una palabra que lo define cuando hay semejante desbalanceo entre ambos sexos. Y en ese sentido, a partir de esta concatenación de la política del hijo único, del efecto ingreso ligado a la esperanza de vida de la diferencia de ratio entre la cantidad de mujeres y varones, eso concatena también un proceso de inmigración que ha estado presente siempre en la sociedad china, incluso particularmente, por ejemplo, en la década del 90. ¿No? Hay un déficit en términos de la gente que emigra y de migración e inmigración en China, sistemático y en un punto creciente, a diferencia, por ejemplo, de ese otro gran actor de la geopolítica global que son los Estados Unidos. Marcos mencionó un punto de quiebre que en verdad ya se ha dado, ¿no? Según las Naciones Unidas, en octubre del 2022. China comenzó su descenso poblacional e India pasó en cantidad de habitantes y muchos dicen, y lo digo al último punto sobre la opacidad de las estadísticas, que esto comenzó mucho antes, ¿no? Los datos, sistemáticamente los datos que provee el régimen chino o son falsos o están malversados. Muchos dirán que la declinación de la población china comenzó incluso en el 2017. Y en ese sentido es bien interesante ver eh, las tres posibilidades de declinación de la población, ¿no? Desde de la mejor posibilidad que radica en que para el 2100 haya en China 1.100 millones de habitantes versus los 1.413 que hay ahora, en la segunda peor opción, alrededor de 800, y la tercera que es simplemente catastrófica. Y yo hago particular hincapié en este punto porque en una medida, en algún momento, es perfectamente posible pensar en que se gatille un círculo vicioso y que en cuanto empiecen a comprobarse los peores indicadores, la dinámica de, por ejemplo, los incentivos a emigrar crezcan y eso gatille diferentes círculos viciosos. En ese sentido, yo quería marcar también que en definitiva la cuestión demográfica es un problema estructural que trasciende a China. En China hay una dimensión estructural, por cierto, que tiene que ver con la incapacidad de una economía centralmente planificada y de un régimen cerrado de enfrentar el problema, pero el problema de la fertilidad
por cierto, recorre a sociedades abiertas y cerradas. El punto aquí, la cuestión es en definitiva, cómo las sociedades abiertas transparentan el problema y lo enfrentan, por ejemplo, los Estados Unidos en clave de inmigración, por ejemplo, muchas sociedades europeas que tienen un problema estructural de caída demográfica, intentando también, ¿no?, abrir fronteras para generar procesos inmigratorios, por ejemplo, otra sociedad abierta o semiabierta, ¿no?, como sería Japón, que en verdad no está aquí en la lámina de la izquierda, pero que tiene y adolece no me di cuenta de ampliar, ahora lo hago, de ampliar el PPT, adolece de un problema demográfico fenomenal. A lo mejor la propia dinámica de una sociedad semiabierta como la japonesa también conspira para solucionar ese problema. El otro gran país, que en definitiva, o el otro importante país del sudeste asiático que tiene un problema demográfico estructural, es Corea del Sur, que por cierto es una sociedad abierta, y con esto quiero decir que incluso las sociedades abiertas se enfrentan a este problema. Hay una propia dinámica del enriquecimiento que lleva a una declinación demográfica, pero que, repito, una cuestión es enfrentar el problema en forma transparente, haciendo jugar a los mercados, haciendo generar una dinámica de prueba y error para encontrar soluciones, y en ese sentido los Estados Unidos están en la cabeza, a partir de la propia dinámica de los incentivos inmigratorios que generan, y en el otro extremo podemos encontrar a China, que no solo tiene un problema estructural y cultural, sino que la propia dinámica, repito, de la sociedad cerrada hace que el problema se agrave en el tiempo. A la derecha ustedes encontrarán un gráfico que muestra la caída, que es la contraparte, ¿no?, de la propia dinámica de la implosión demográfica, la caída de la población en Working Age Population, que en definitiva, insisto, ¿no?, con este punto que una vez consolidado y estructurado el problema, cuando el problema viene estructural, los incentivos a emigrar van a ser crecientes. En un punto van a ser exponenciales. Así que la propia dinámica del problema demográfico chino, en definitiva, se va a enfrentar probablemente en el corto, sobre todo en el mediano plazo, a un círculo vicioso de difícil resolución. Entonces, me apuro un poco para entonces adentrarme en la cuestión económica. Le dije, hay 4 problemas estructurales, y no solo la cuestión es que hay un problema estructural, sino de la incapacidad estructural de enfrentarlo en forma eficiente. La demografía, que a mi criterio es el mayor, la economía, la política, con lo que ha hecho Xi Jinping, y determinados indicadores sociales, y la sociedad en un punto que ha asociado justamente a la pandemia. Para la economía, mencionó Marcos, ¿no?, la cuestión del sector inmobiliario. ¿Por qué es tan pertinente lo del sector inmobiliario? Porque conjuga todos los vicios en un punto, no de una economía centralmente planificada, que no lo es China, es parcialmente planificada desde el centro, pero sí desde de los incentivos que genera una sociedad cerrada. En un punto, el boom inmobiliario viene desde décadas atrás, pero se consolida posteriormente a la crisis financiera del 2008 en los Estados Unidos, como en tanto y en cuanto el gobierno chino estimuló el préstamo hipotecario para intentar de maniatar y moderar la crisis generada por la propia cuestión de la implosión de Lehman Brothers y el sistema financiero americano en el 2008, que por cierto estaba ligado a una sucesión de opacidades en el mercado inmobiliario con los colaterales. Es bien interesante ambos gráficos, yo creo, ¿no? El de la izquierda muestra cómo en un punto la aparición de nuevas construcciones inmobiliarias cae en un 56% desde el 2021, y como también caen, aunque en menor medida, en un 16%, las construcciones que ya estaban en marcha, ¿no? Ese es el gráfico de la izquierda. El gráfico de la derecha habla de la opacidad, ¿no?, y de los incentivos que mostraba Marcos en esa imagen tan peculiar y tan representativa de un problema de las sociedades cerradas, ¿no? Mucha inversión inmobiliaria, sobre todo en el interior chino, en la construcción de ciudades en donde una gran parte de la población no quiere vivir, y problemas inmobiliarios en las grandes ciudades, donde el metro cuadrado sigue teniendo un precio fenomenal y en donde falta construcción, ¿no? Una propia asignación de recursos de alguien
que no tiene toda la información para asignar los recursos eficientemente, y eso significa ciudades vacías, una fenomenal inversión tirada a la basura allí donde nadie quiere vivir, y ausencia de inversiones inmobiliarias allí donde el precio del metro cuadrado es elevadísimo. Ligado a ello, este otro punto, ¿no?, de esta segunda economía del mundo, con esta bomba de tiempo que es la cuestión inmobiliaria, en tanto y en cuanto, en el gráfico de la derecha ustedes verán cómo pesa el sector inmobiliario en el PIB, en el Producto Bruto de la economía china versus la economía de los Estados Unidos. Y en la economía china, aparece en el gráfico de la derecha que pesa un 18%, y en verdad muchos dicen que es más, ¿no? Esa data, a lo mejor, esa data va hasta el 2021. Algunos dicen que hoy el peso del sector inmobiliario es incluso del 25% del producto, cuando en los Estados Unidos ustedes verán que es bastante por debajo del 10%. Es bien interesante notar cómo la crisis de Lehman Brothers, ustedes la tienen allí en el 2000, en la línea azul, en el 2007 para 2008, el peso del sector inmobiliario en los Estados Unidos había crecido, y por cierto, cómo hoy está acercándose a ese mismo lugar que gatilló la crisis del 2008. Es decir, si hubiera una crisis inmobiliaria como incipientemente la hay en la economía china, el peso del sector inmobiliario es mucho mayor que en las otras economías maduras. Consecuentemente, el impacto en una economía que es la segunda del mundo puede ser catastrófico. Entonces, la economía enfrenta un problema estructural por esta crisis estructural del sector inmobiliario, sumada en un punto a este concepto interesante, pero a veces discutido, que es la trampa del ingreso medio. Muy rápidamente, muchos habían dicho que China había escapado de la trampa del ingreso medio, pero en un punto muchos otros están diciendo que ha vuelto a caer. Rápidamente, la trampa del ingreso medio refleja aquel problema que tienen las economías que han dejado de ser pobres y que crecieron mucho, y que no pueden dar el salto a la riqueza, ser economías de ingreso per cápita alta, porque su ventaja comparativa para pasar de ser pobres a ser de ingreso medio eran salarios bajos. No era una alta productividad, por ejemplo, en cuestiones tecnológicas. El salto de Bangladesh, de Pakistán, de la propia China, de los ex tigres asiáticos, que por cierto superaron la trampa del ingreso medio, tenían la ventaja comparativa vía salarios bajos. Cuando esas economías crecen, los salarios crecen, se pierde competitividad vía salarios, y no se termina de ganar vía desarrollo tecnológico. Así que la productividad que pierde una economía que lleva ingreso medio vía los salarios que crecen no se termina de ganar, porque no hay un desarrollo de alta tecnología tal como para pegar ese salto. En definitiva, uno puede pensar que hoy Bangladesh es competitiva porque tiene salarios bajos y pero baja tecnología, y Alemania es competitiva porque tiene alta tecnología en un contexto de salarios altos. Ambos son competitivos por distintas razones. Cuando se llega a la trampa del ingreso medio, hay países que la pueden sortear y hay otros que no. Muchos decían que China efectivamente la había pasado, había sorteado esa trampa del ingreso medio. Probablemente se encuentre en algo similar, y en un punto eso, no lo sabemos, podría llegar a ser estructural. En clave de eso, de este problema en marcha, bueno, otro problema estructural que enfrenta la economía china es la salida de inversiones durante y después de la pandemia, en clave del friendshoring y el nearshoring, principalmente impulsado por capitales americanos, pero no solo por capitales americanos, por muchos capitales japoneses que ven allí, japoneses, coreanos, australianos, incluso taiwaneses, que ven allí un potencial problema, y entonces salen, y al salir, bueno, descapitalizan a la propia economía china. Sumado a ello, otro posible problema estructural, ¿no? Insisto, ¿no? Hay crisis económicas coyunturales, hay ciclos económicos por definición coyunturales que tienen todos los países, y en un punto nosotros estamos aquí discutiendo si esta crisis económica en verdad está dejando de ser coyuntural para potencialmente devenir estructural. Sumado a eso, entonces, el embargo tecnológico en marcha por parte de los Estados Unidos, que tiene que ver con tecnologías de
ligadas a la cuestión militar y a las cuestiones de vanguardia tecnológica, y que no sabemos en definitiva cuánto durará, y uno puede pensar que en medio de la Great Power Competition eh, eh, trascenderá el corto plazo. Entonces, me apuro para decir que entonces esto parece ser estructural, que esta economía que ha crecido, que está enfrentando, que ha crecido en forma tan vertiginosa por 40 años y que está enfrentando problemas de competitividad, ya sabemos estructuralmente que ya no crecerá más a tasas chinas, ¿no? Las tasas chinas han dejado de ser tales para la economía china, definida a tasa china como 8, 9 y 10% por año, como efectivamente suponemos, sospechamos, ¿no? O podemos sembrar dudas, China ha crecido hasta el 2018, 2019. Eso ya no sucederá más, al menos en el corto, eh, mediano plazo. La contracara de eso es que el tan famoso zarpazo de la economía china para pasar en tamaño nominal a la economía de los Estados Unidos, como pasó en su momento con la Unión Soviética, como pasó en los 80 con Japón, como eventualmente se supone que pasó con la Unión Europea como tal, ese momento probablemente no sucederá. Entonces, está el problema estructural de la cuestión demográfica, el problema estructural de la cuestión económica, el problema estructural político, y en un punto todo se concatena. El problema estructural político, insisto, repito, es porque Xi Jinping no solo ha acaparado poder como ningún líder desde Deng Xiaoping, incluso algunos dirán desde Mao, sino porque este cambio en las reglas de juego que supuso el tercer mandato en marcha de Xi Jinping, ¿no? En octubre pasado, a partir del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, ha cambiado las reglas, ha cambiado en forma, repito, por enésima vez, estructural, y como mencionaba al principio, generará un problema de alta profundidad, teniendo éxito o no teniendo éxito. Si Xi Jinping se mantiene en el poder por un cuarto, por un quinto, por un sexto mandato, eso supone un problema estructural de un régimen que históricamente era represivo, pero previsible en lo político, ¿no? Burocrático, un régimen burocrático autoritario de otra dimensión, aunque en verdad no está bien utilizado el concepto de O'Donnell, ha dejado de ser previsible en su lógica represiva a partir del cambio cualitativo en las reglas de juego impulsado por Xi Jinping. Entonces, repito, si Xi Jinping tuviera éxito sería un problema, y si no lo tuviera también, porque se abriría allí una caja de Pandora que generaría un problema político que, concatenado a la dimensión demográfica, a la dimensión económica y a la dimensión social, repercutiría bueno, en una dinámica de un gran actor en un proceso de declinación. La nota sobre el COVID, ¿no? que en cuanto a cómo uno puede pensar la declinación china a partir de que eventuales problemas coyunturales devienen estructurales. El COVID y una pandemia tiene por definición una dimensión extraordinaria. Sucede en un determinado momento y a nosotros nos ha pegado mucho y en Occidente ha pegado mucho, pero hoy podemos ver retrospectivamente que ha quedado atrás. En cambio, en un régimen que sistemáticamente miente, manipula y genera opacidad en los indicadores, un problema coyuntural puede devenir estructural. Y la pandemia en ese sentido yo creo que tiene una referencia apropiada para que nosotros tengamos en cuenta en cómo contribuye a generar desconfianza en la sociedad y en cómo esta opacidad y manipulación de las estadísticas y los indicadores que ha generado el régimen de Beijing repercute más allá de lo social y repercute en todas las dimensiones de la vida en común. Entonces fue un evento específico que sin embargo refleja parte de los problemas estructurales eh, de un modelo cerrado y represivo. Y yo quería entonces ligar estas cuatro dimensiones a esta cuestión de la opacidad. La demografía es un problema estructural. Determinadas cuestiones económicas se han consolidado como crisis que han dejado de ser coyunturales para devenir estructurales. Eh, el ejercicio que ha hecho del poder Xi Jinping supone la creación de un problema político estructural, y cómo esta sociedad cerrada en un punto ha generado y ha enfrentado la pandemia
supone la construcción de un problema específico y extraordinario en algo ordinario y estructural. Y en ese sentido, entonces, uno puede concatenar estas cuatro dimensiones para decir que el punto último que nos puede hacer pensar sobre la inminente llegada de una declinación china para el corto y mediano plazo, es esta opacidad y esta manipulación sistemática de los indicadores que lleva al régimen chino y a la propia sociedad civil china a ser incapaz de enfrentar los problemas como efectivamente se hacen en las sociedades abiertas. Las sociedades abiertas, los Estados Unidos, Canadá, el propio Uruguay, donde estamos nosotros, ante la aparición de un problema, apareció en la sociedad uruguaya en los últimos meses, ha habido un fenomenal problema con el agua, por la sequía ha caído radicalmente la posibilidad de tener agua potable. Y en verdad eso fue una crisis de dimensiones muy importantes, pero la propia dinámica democrática exhibe el problema, lo explicita como condición necesaria no suficiente para empezar a encontrarle un mecanismo de solución. Y en ese sentido yo quería mencionarles a un profesor de la Universidad de Chicago que se llama Luis Martínez, que básicamente ha tomado, y él y otro, ¿no? En verdad hay una literatura bien interesante y apasionante al respecto, que es mediante los satélites y mediante la medición de uso de la electricidad, se arman series y series estilizadas para ver si en verdad el producto bruto que dicen las cuentas nacionales se complementan con el indicador que da la luz eléctrica producida por determinados países. Y es bien interesante ver cómo algo que tiene sentido, sin embargo, tiene repercusiones importantes, en tanto los países libres mayormente tienen una complementación perfecta entre lo que dicen las cuentas nacionales y lo que dice la luz utilizada en las noches. Los países parcialmente libres manipulan cierta información y los no libres manipulan mucho. Y en ese sentido aparece China como eh, para, para muchos estudiosos, incluso manipulando el PBI, el GDP, que concatenado en el tiempo, algunos dirán incluso que es posible que el Producto Bruto de China sea un tercio menor a lo que dicen los números oficiales, lo cual concatenado a estos otros problemas repercutiría en la posibilidad de una casi de una explosión en todo sentido del sistema chino. Mi último punto, dejo de lado Taiwán, que lo mencionó Marcos y me he extendido demasiado en el tiempo y les pido disculpas, para entonces, ligado a la concatenación de factores que yo he hecho para intentar argumentar que aquí hay una cuestión estructural y no coyuntural, queda pendiente la pregunta, que quería extenderme un poco, pero no lo haré, y te pido disculpas Marcos y te pido disculpas René por mi extensión, para preguntarme entonces, ¿no? Si en tanto y en cuanto un régimen cerrado y una economía parcialmente planificada desde el centro ha concatenado todos estos problemas y ha generado de una crisis que devenía coyuntural a una crisis que puede ser estructural, ¿cómo es que entonces este sistema pervivió y construyó semejante milagro económico a lo largo de 40 años? ¿No? Si los liberales y aquellos que creemos en la economía de mercado y en cómo el libre juego de la oferta y la demanda a través de una dinámica de prueba y de error, sostenemos que los regímenes, que las economías centralmente planificadas no pueden durar en el tiempo, queda pendiente la pregunta sobre, y es tan evidente ahora a partir de estos indicadores que Marcos y yo hemos mencionado, queda pendiente la pregunta sobre cómo entonces hubo semejante milagro y semejante crecimiento a lo largo de 40 años. Pero aquí le pido disculpas y entonces aprovecho para presentar a mi amigo y admirado René Bolio, que en México se encuentra para tomar la palabra. En definitiva, René, perdona mi extensión, Marcos y todos los presentes, les pido disculpas por la extensión. René Bolio es un gran amigo del Frente Hemisférico por la Libertad, un gran conocedor de lo que pasa, obviamente, en México, en América del Norte, presidente de Justicia Cuba, un activista por los derechos humanos y un conocedor de estas cuestiones. René, un gusto estar contigo. Claro que sí, pues excelente ambas exposiciones. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Pedro. Pues bueno, me toca al final, entonces tendré que
que tomar algo de lo que ustedes dijeron, repetir quizá un poquito y tratar de encontrar pues las novedades acá. Primero, hablando del declive chino, ¿cómo sabemos, cómo podemos hablar sin que sea un pensamiento, nada más, como dicen los americanos, un wishful thinking, que, que China tiene un declive? Bueno, pues hay ciertos elementos en los cuales podemos claramente observar que ya no es lo que era, que China ya no está siendo lo que era o nos hizo creer. Entonces, primero que nada, se nota, se percibe claramente que el crecimiento económico es más lento, mucho más lento. El ritmo más lento que ha tenido desde que tuvo este boom a principios de los 90. ¿Por qué? Pues por todo, por la pandemia, por el decrecimiento, la guerra, el COVID y las políticas chinas. Segundo índice, sabiendo que sus datos no son precisamente los más confiables, sabemos que la desigualdad ha crecido. Y ha crecido, hay un dato interesante por ahí, el 1% de los hogares más ricos de China controlaba el 30% de la riqueza nacional. Estamos hablando de hace 2 años. El 1% en uno de esos estándares que a la izquierda le gusta cotejar y medir al capitalismo, bueno, pues harían bien en medir este capitalismo chino comunista. El 1% de los hogares controla el 30% de la riqueza nacional. Por supuesto, esto ha generado un descontento en la sociedad en general, pero también dentro del Partido Comunista Chino. Y esto pues no tiene una salida fácil, ni para los inconformes, ni para el régimen de Xi Jinping. También ha experimentado una presión internacional después de que se le dio carta blanca a China durante mucho tiempo en todo lo político, mientras tuviera un desarrollo económico, mientras produjera lo que el mundo le pidiera, mientras mantuviera precios bajos en su manufactura. Bueno, pues ahora se le está cobrando, se le está volteando a ver, sobre todo las relaciones con Rusia, ¿no? Está en una posición muy difícil, tanto con el tema de la alianza que tienen por los BRICS, como en el tema militar, como en el tema económico, y por supuesto el acercamiento que ha tenido hacia las dictaduras, para empezar de nuestro continente, pero también a las dictaduras de todo el mundo, y además el apoyo no a las democracias, sino a todo lo que es dictadura para entrar en una espiral de complicidad. Entonces, todo esto nos habla de que China cambió el enfoque político internacional para que en vez de buscar una legitimación de ser un país parte de esta comunidad de naciones, simple y sencillamente se toma parte en las dictaduras, en la parte más dura, se alinea con Irán, se alinea con Rusia, se alinea con Corea del Norte, empezamos a ver, y aquí en Latinoamérica se alinea claramente con Cuba, Venezuela, Nicaragua, que ahorita hablamos de este tema, e intenta entrar en todas nuestras sociedades, en cada uno de nuestros países. De los desafíos que vemos del declive, ya lo profundizaron de manera excelente con el tema del problema demográfico, ¿no? Cómo pues China tiene un problemón ahí, no solo de decrecimiento poblacional, sino de la edad laboral y también de la posibilidad de recuperarse, porque la posibilidad es muy pequeña. Un dato escalofriante: hace 6 años se calculaba que había 60 millones de jóvenes chinos hombres que no tenían posibilidad alguna de encontrar una mujer en China. Punto. Había 60 millones más de hombres que mujeres gracias a la política abortista de un solo hijo, pues no había mujeres y no hay. Y esto pues va a ser un conflicto. Ahora, ¿qué está pasando dentro de China? ¿Por qué hablamos de un declive? Bueno, pues se nota que este declive ha influenciado a su propia sociedad. Entonces, ¿qué puede suceder y qué va a pasar ahí en China naturalmente? Bueno,
Primero, el nivel de vida. El nivel de vida de los chinos va a tender a disminuir. Sin duda alguna, pues al ver un declive económico, este boom, este crecimiento urbano, haber sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, se pone de nuevo en riesgo. Hablaba el tema de la desigualdad entre los muy ricos, una clase media que todavía es muy frágil y la pobreza, pues va a hacer que este declive afecte gravemente a los pobres y muy poco a estos multimillonarios. Por supuesto, hay un descontento social, pero equilibrado con el control tan absoluto que se ve en China, como nunca nadie lo había tenido, control de redes sociales, control de reconocimiento facial, control de comportamiento social. Bueno, tenemos una serie de controles que son porque hay un descontento social. No es de gratis la presión en el control que tiene Xi Jinping sobre su propia sociedad. Y hay una presión también interna en el Partido Comunista Chino, porque había ciertas reglas que, pues, de la entrega del poder, de mantenerse más o menos juntos, que Xi Jinping ha violado totalmente y que ha concentrado el poder en torno a sí mismo. Si sigue un decrecimiento económico, una condición que genere mayor descontento social, los ciudadanos chinos podrían empezar a protestar más de lo que han hecho. Han hecho cuestiones prácticamente heroicas, tanto en Hong Kong, en varias ciudades, los estudiantes. Bueno, tenemos una serie de protestas que Xi Jinping ha intentado controlar, lo ha logrado, pero tampoco ha logrado que no salgan esas protestas a Occidente y al mundo libre. Entonces tenemos un problema ahí que está latente y que entre menos dinero, menos movimiento económico, pues más difícil va a ser para el régimen controlar. Entonces, esto, por supuesto, puede conducir a cuestiones como el poder adquisitivo, ¿no? La inflación puede conducir al desempleo, por supuesto, entre más empresas cierren y salgan, pues va a haber un desempleo, va a haber mayor pobreza, quizá un aumento en la delincuencia. Los cercanos al Partido Comunista Chino están enfrentando también un problema tanto en la economía como en la política. Y esto haría que en algún momento tuvieran que hacer algún tipo de ajuste. El Partido Comunista Chino no le encanta hacer ajustes, los ha hecho algunos acertados, pero hoy mismo estos ajustes, sobre todo en materia de libertad económica, en materia de libertad social, en aflojar el control, no están en su mira porque saben que puede una fisura generar una gran grieta. Ahora bien, aquí en Latinoamérica, bueno, pues este declive tiene cuestiones, pues, que podemos observar claramente, ¿no? Las más sencillas de explicar sería, pues, que muchas de las exportaciones que la región hace, lamentablemente solo en materia de materias primas, de materiales, minerales, algo de alimentos y petróleo, o sea, una economía muy básica, pues se va a reducir, ¿no? Y esto impactará directamente a los ingresos por exportaciones de nuestra región. Esto será una salida lógica, pues al haber menos producción, se requieren menos insumos. Y esto, pues nos va a afectar. Segundo, pues al no haber tanto dinero, pues muchas de las inversiones que tiene China programadas para la región se quedarán en las estratégicas, sobre todo, como decían, en infraestructura y energía, y no en el tema de meterse en otros factores de desarrollo. Esta reducción en las inversiones en la región que se podrán orientar a otros lugares para la extracción de materiales o para el control político va a afectar a la región. Yo no digo que me dé gusto, pero sí, pero el tener de aliado a China, que de repente se caiga, me parece que habla de que no es un aliado confiable. Y por supuesto, el crecimiento económico mundial, que se va a ralentizar, que se va a frenar con este declive de China, es normal, es natural. Bueno, pues vamos a ver ese declive, a dónde llega en nuestras economías latinoamericanas. Una de estas cuestiones que puede compensar es, como decía Pedro, el nearshoring y el friendshoring, que la economía, las inversiones de los no chinos que están en China,
pudiera venir a nuestra región, pudiera venir a nuestro continente y pudiéramos entonces equilibrar un poco este declive chino con algo favorable. Pero eso está por verse porque tenemos dirigentes normalmente y en los países que tienen estas capacidades de recursos naturales, de vías de comunicación, de accesos, de población preparada, me parece que no estamos preparados con buenos gobiernos. Entonces, en el tema del petróleo, que ha estado muy bien, por ejemplo, en el tema de México, pues exportamos mucho petróleo y está caro, pues va a bajar el precio y eso nos va a afectar. Entonces, bueno, tenemos estos impactos que son los naturales, más los que se desprendan de esta caja de Pandora que está haciendo que se corroya por dentro todo este sistema chino, ¿no? Todo lo que está pasando en la economía y la política de allá, quizá hay grietas que no estamos viendo y que pueden llevar a un colapso que nos puede afectar. Si estamos viendo que nos afecta un pequeño declive constante, profundo, pero todavía no es tan acelerado como para hablar de una catástrofe. En materia política, bueno, pues aquí en la región vamos a tener alguna serie de circunstancias también naturales, ¿no? El declive chino, a pesar de que mantiene su soft power, sus relaciones, el Instituto Confucio y todas estas cosas, bueno, pues al tener menos presupuesto, pues no va a estar pudiendo regalar tantos estadios o tantos puertos. Le va a costar competir frente a esta ofensiva que tiene contra Taiwán, pues va a tener que ver dónde invierte todo este capital político, económico y social, porque tiene, el que mucho abarca poco aprieta, entonces tiene influencia en demasiados frentes, ¿no? En el sureste asiático, en Centroasia, en África, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Entonces vamos a ver esa influencia, qué tanto se acelera o se reduce. Yo creo que se tenderá a reducir aquí en nuestro continente, y esto puede hacer que la influencia llegue de otros países como los Estados Unidos o incluso, por el lado malo, incluso Rusia, ¿no? Eh, Quizá los Estados Unidos, viendo este declive chino y viendo la necesidad de no perder su área natural de influencia, los Estados Unidos, claro, confiando en que pudieran tener un gobierno un poco más sensato que el que tienen ahora, podría tener mayor influencia positiva en la región mientras vemos el declive de China. Esto me parece que debería pasar independientemente de que haya o no declive chino, pero el declive chino puede generar este espacio para que los Estados Unidos intervengan de manera positiva en las economías y en las sociedades, ¿no? Que el vacío que han dejado lo ha llenado China, ¿no? Vamos a ver si se puede revertir esta tendencia. Europa va a tener la oportunidad de estar más cerca también. Vamos a ver si lo aprovechan. Están viendo demasiado hacia sí mismos. Y bueno, la región latinoamericana tiene que estar preparada porque se ha acostumbrado a esta exportación de materias primas, de alimentos, de todo eso, y que les da suficiente para subsistir sin esforzarse en poner pues una industria de la transformación, algo de manufactura o algo así. Y si seguimos exportando materias primas de alimentos, como las pesquerías de Argentina o la soya, o bueno, todo este tipo de cuestiones, pues cuando reduzca se acabó, ¿no? Vamos a quedarnos sin estos ingresos. Entonces, pues tenemos que dejar de ver a Estados Unidos como región como un enemigo, más bien como un gran aliado que pudiera compensar y ver el rumbo que toman estas tendencias económicas rumbo al nearshoring, ¿no? Hacia dónde estamos trabajando para nuestras economías, hacia dónde están llegando las industrias, qué insumos van a necesitar aquí en América en lugar de enviarlos hasta China. Pero bueno, el tema político, me parece que el tema de Taiwán permanece candente. El ataque chino a Taiwán en cada uno de nuestros países es contundente. Lo acabamos de ver en el Parlamento Centroamericano, que la dictadura de Daniel Ortega, que tiene curiosamente diputados en ese parlamento, forzó a expulsar a Taiwán, que tenía un carácter de observador en el Parlamento Centroamericano. Entonces, bueno,
esto se mantiene. Me parece que una de las medidas que tendría que aprovechar Latinoamérica es buscar la interdependencia entre nosotros, el crear industria, el no ser meros suministradores de materia prima, porque eso nos pone a un nivel de economía del siglo XIX, de economía de subsistencia, como lo es actualmente África, y además no es sustentable. Entonces, pues estos efectos me parece que aquí en la región el declive chino se va a sentir, se está sintiendo, y tenemos que buscar las maneras de que esto no nos afecte, y que si nos afecte o de la menor manera o de la mejor manera. Entonces, bueno, pues estamos quizá con un tema de coyuntura muy interesante, viendo algo que no se presuponía. O sea, se veía que el gobierno chino iba a tener la oportunidad de seguir creciendo a esos ritmos, no se veía cómo, pero estamos viendo y estamos descubriendo los pies de barro de este gigante. Bueno, pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, René. Ha sido un gran gusto escucharte, muy, muy claro, muy nítido y eh, con importantes puntos en relación a lo que puede pasar en la región. Es bien importante notar cómo el impacto de esta potencial declinación será mayor en el círculo inmediato de influencia, y principalmente uno empieza a pensar en determinadas minorías dentro de la propia China, en el propio Hong Kong, una potencial amenaza a Taiwán. Entonces hay un área de influencia inmediata, una más lejana, y eventualmente nosotros estamos en la tercera y aún más lejana, pero eso no significa ni mucho menos que sea irrelevante. Quería también agradecer a Juan Pablo Corlasoli, quien ha sido presidente del CURI, del Comité Uruguayo, del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, que siempre ha sido un gran amigo de Sescos, y a los aquí presentes. Entonces, me había pedido Hernán, tú primero, después Elías. Será un gran gusto escucharte, y aquellos que quieran hacer un comentario o alguna pregunta, me pueden levantar la mano y pasar. Hernán, tú me habías escrito Sí, por pero celular, si quieres, por eso te paso Pedro, primero. dejamos a Elías primero, que levantó él la mano primero. Sí, tú me habías, que como me habías escrito por Sí, celular, sí, te la sí, pasé, pero sí, Elías, dale. sí, sí. Muchas gracias. Un gran placer poder compartir con ustedes. Un saludo afectuoso a René y a Dragos, que está viendo, son conocidos nuestros. Desde República Dominicana soy diputado al Congreso Nacional, y me ha parecido muy interesante cada una de las intervenciones, tanto la de ICERN como la del señor Falcone y, por supuesto, la de Bolius. Pero yo tengo un comentario que quisiera escuchar la opinión específicamente del amigo Marcos Falcone. Bajo la sombrilla, ¿verdad?, de una sola China, él destacó el tema de la diplomacia activa que ejerce China. Bueno, aquí en América Latina, de paso, estamos sintiendo esa diplomacia con mucho dinamismo. Entonces, la percepción, yo diría, y es una opinión personal mía, de que China está declinando o se está estancando en términos políticos, no creo que sea lo que esté sucediendo para los latinoamericanos. El hecho, entiendo que puede deberse a el interés de los chinos en desafiar o hacerse sentir en la frontera regional, ¿verdad?, el área natural de influencia, como decía Bolio, de Estados Unidos, ahora con aliados también muy activos como Nicaragua, Venezuela, por supuesto, y Cuba también. Y recientemente hemos visto cómo Nicaragua logra en el Parlacén que se objete la observación permanente de Taiwán, haciendo prácticamente o dando a notar que los diputados de los otros países que pertenecemos al Parlacén, pues estamos ahí pintados en la pared, y de repente surge esta resolución a instancias de Nicaragua.
El declive ciertamente lo podemos notar como ustedes han señalado, los tres, en el tema económico, en el tema demográfico, pero políticamente creo que China, lo que percibimos por lo pronto aquí en República Dominicana, la embajada es muy activa, el embajador muy activo. Entonces, quisiera escuchar de parte del amigo Falcone qué opinión le merece este comentario o pregunta, si se le puede llamar. Sí, gracias Elías por el comentario. Lo cierto es que mis observaciones se alinean con las tuyas. Lo que se ve en el resto de América Latina, más allá de mi país, es en general esta diplomacia activa de la que hablaba, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con un elemento que vos mencionabas, que era lo activos que son los embajadores. Embajadores que, a diferencia de embajadores de otros países o de nuestros propios embajadores en otros países, intentan influir en la agenda pública. Son embajadores que publican artículos, por ejemplo, con su propia firma en medios de comunicación, en medios de prensa, y buscan dar la opinión de China o su propia opinión en diversos debates, ¿no? También otra cosa que tenemos, otra forma de influencia que tiene China en América Latina es más bien subrepticia. O sea, si la intervención de los embajadores en el debate público es directa, lo que también vemos, lo hemos visto en diarios de Argentina y otras investigaciones lo han visto en otros países, son artículos de prensa, por ejemplo, que en realidad no son tales, sino que son espacios publicitarios, técnicamente hablando, operaciones de propaganda por parte del gobierno chino, que sin embargo se compran en los medios de comunicación y se hacen pasar como información, ¿no? Como artículos objetivos. Esto en Chile, por ejemplo, nosotros analizamos los casos de Argentina y de Chile, pero en Chile es impresionante realmente la forma en la que, por ejemplo, uno entra a la página web de la Biblioteca Nacional de Chile y encuentra un montón de artículos defensores del modelo chino, por ejemplo, del régimen político chileno, en una institución que ni siquiera es privada, es pública, no es estatal, y uno diría, bueno, va a ser relativamente imparcial, objetiva, y sin embargo no. El Partido Comunista Chino paga espacios publicitarios en medios que presuntamente son objetivos y de esa forma puede transmitir su mensaje, ¿no? Y otra forma también de influencia por parte de China, que, que es lo que estoy estudiando últimamente, que me parece relativamente novedoso, es a través de los institutos Confucio, que también mencionaba, cómo las ausencias también nos dicen mucho de lo que quiere transmitir China, ¿no? Porque el Instituto Confucio realiza una serie de actividades sobre, que no son curriculares, digamos, sobre la lengua y sobre la lengua china, el mandarín, sino que tienen que ver con actividades culturales, sobre medicina china, sobre historia antigua china, pero nunca hay actividades extracurriculares sobre política en China, por ejemplo, o sobre derechos humanos en China. No se habla en las clases, por ejemplo, de idioma, de mandarín, nunca se habla de Taiwán, no existe Taiwán, no existen las minorías que no sean la mayoría Han, que están en el interior de China, digamos, la minoría uigur, por ejemplo, no existe. Ni siquiera se enseñan caracteres del mandarín que se puedan entender en Taiwán, por ejemplo, ¿no? Esto es muy loco, algo que me enteré hace poco tiempo, pero China promueve su lengua, pero solamente lo que es inteligible para la China continental. Entonces, a través de no decir o no hacer muchas cosas, y también hay un estudio de la Universidad de Stanford que está a punto de salir a la luz, donde se hace un experimento, una encuesta sobre docentes del Instituto Confucio que vienen enviados directamente desde China y a los cuales se les pregunta, ¿no?, sobre qué hablan, sobre qué no hablan. La conclusión a la que se llega es que la autocensura, que ya viene desde China, es muy efectiva y sirve para que China promueva una visión del mundo propia, donde no hay ningún tipo de cuestionamiento al régimen político, ¿no? Entonces no se promueve explícitamente el autoritarismo, pero sí implícitamente, ¿no? Nunca se habla de temas de los que sí se habla en institutos que China quiere considerar como equivalentes al Confucio, ¿no? Como el Goethe Instituto alemán, la Dante Alighieri italiana, donde, bueno, si uno tomó una clase en alguno de esos lugares en cualquier momento, se da cuenta de que
el debate existe como puede existir en cualquier aula universitaria o en cualquier foro público. Esto no existe en el caso de China, ¿no? Entonces, uno tiene intervenciones directas por parte de embajadores, intervenciones indirectas por parte de artículos en medios de comunicación que se disfrazan de información pero no lo son. Uno tiene operaciones por parte de organismos semipúblicos como es el Instituto Confucio, en realidad es público directamente porque depende del Ministerio de Educación chino, donde se da a conocer un montón de aspectos de China, pero no se da a conocer nada que tenga que ver con el régimen político. Entonces yo diría que sí, en este momento seguimos viendo operaciones de propaganda de China en América Latina y en el resto del mundo que no parece que se vayan a caer, digamos, en el próximo tiempo. No es una inversión que China parezca con ganas de disminuir. Y bueno, vamos a ver qué nuevas formas encontramos de ver que China tiene de influir en el debate público, ¿no? Pero por ahora vemos bastantes. Muchísimas gracias, Marcos. Muy, muy Muchas claro, muy gracias. profundo, muy interesante el estudio que han hecho con Fundación Libertad, que se encuentra online y que es sumamente recomendable. Lo vamos a difundir. Don René Bolio se tiene que retirar por un compromiso. René, te paso la palabra para despedirse, para despedirte. Después Hernán y Rodrigo Turren tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, nada más para complementar, me parece que China sigue siendo, por supuesto, un factor importantísimo en todo el mundo, no deja de ser un factor cada vez más influyente aquí en la región latinoamericana, pero vamos a ver qué pasa con este declive, porque puede apretar, puede, tanto en lo militar como en lo económico, como en lo político, recordemos que pues ningún imperio cae de manera fácil, ni sencilla, ni sin consecuencias. Entonces, el declive y si hablamos de una caída, que me parece que es muy precipitado hablarla ahora, pero todo eso va a afectar. ¿Cómo va a afectar? Bueno, pues van a apretar con todo, ¿no? Xi Jinping no se va a dejar quitar lo que ha obtenido, el poder omnímodo en una potencia mundial, y me parece que sí tendremos que estar observando qué pasa allá para ver qué pasa acá, pero por lo pronto intentar, como este tipo de foros, decir lo que está pasando, evidenciarlo y tratar de que se tomen políticas de sobrevivencia frente a la ofensiva china y al declive chino. Ambos son riesgos que la región latinoamericana puede enfrentar incluso de manera simultánea, paradójicamente. Bueno, les agradezco muchísimo la atención. Fue un honor escucharlos y compartir este Zoom con todos ustedes. Lamento, me tengo que retirar. Muchísimas gracias, René. Ha sido un gran gusto escucharte y contar siempre con tu presencia. Así que, bueno, esto quedará grabado, te lo mandaremos y lo diseminaremos. Quería pasarle entonces la palabra a Hernán Olmedo González, que es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Hernán es un amigo de Sescos y un gran investigador. Hernán, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la invitación, primero que nada. Muchas gracias a Marcos por su presentación, bueno, la tuya, Pedro, obviamente, a la de, bueno, el colega que olvidé su nombre, que también hizo su presentación, y a todos los que están presentes, bueno, Juan Pablo, que también tengo el gusto de conocerlo, Leonardo también, bueno, muchísimas gracias. Yo simplemente voy a hacer tres comentarios y diciéndoles a ustedes que, bueno, son mi área de estudio es política internacional y asociada a temas de seguridad internacional, causas de conflictos, guerras. Entonces, la presentación que ustedes hicieron, obviamente, digo, trataba de ver qué connotaciones podía tener en lo que respecta a estas áreas de investigación que yo sigo, ¿no? Bueno, tres comentarios primero voy a hacer. El primero de ellos es que, a ver, en primer lugar, en lo personal y teniendo en cuenta algunos parámetros, algunos indicadores, nunca consideré a China como una potencia mundial, ¿no? Sí como un estado, una potencia regional, si se quiere, en ascenso, obviamente con poder demográfico, con un crecimiento bastante significativo en lo que tiene que ver con su poder económico, pero en lo que tiene que ver con poder militar, que Marcos lo ilustró muy bien, con los gráficos en lo que tiene que ver con gasto militar, si no recuerdo mal,
comparativamente con otras potencias, digo, a mi modo de ver, no reúne las condiciones, ni el armamento, ni la tecnología militar tiene la capacidad que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, y en lo que tiene que ver con otras dimensiones del poder, como puede ser armas nucleares, está muy lejos de lo que son, incluso de lo que es Rusia hoy por hoy. Entonces, además de eso, también creo que es un país que tiene muchas debilidades desde el punto de vista geopolítico, obviamente lo que tiene que ver con el control de los mares que tiene Estados Unidos es un tema que obsesiona a China, ¿no? Y es motivo de rivalidad y de puja con los Estados Unidos. Y después un montón de debilidades desde el punto de vista geográfico también. Hay un libro que de Larry Diamond, que se llama Coloso, que tiene un capítulo que explica todas las fragilidades que tiene China desde el punto de vista geográfico, entre otros, como para convertirse en una gran potencia mundial. Entonces, el primer comentario que quiero decir que nunca lo he visto a China como una potencia mundial, sí, un estado en ascenso, una potencia regional. El segundo comentario tiene que ver más sobre el motivo de la reunión, que es sobre el declive. Y aquí tengo algunos sentimientos encontrados. En primer lugar, que un régimen comunista esté en declive, la verdad que para mí es motivo de satisfacción. No lo digo por los chinos, por los ciudadanos chinos, sino por el régimen político, ¿no? Que la verdad que digo, es algo que como liberal que me defino, me parece que es una cosa buena que un régimen comunista esté en declive. Pero por otro lado, lo que me genera es mucha incertidumbre sobre las consecuencias de este declive, ¿no? Y sobre todo en términos de seguridad. Y básicamente pensando en la relación China-Taiwán, ¿no? Si este declive no va a ser catalizador de una eventual agresión y intervención de China en Taiwán. La verdad que no tengo respuesta para eso, es una pregunta, creo que es una pregunta de investigación. Y bueno, ahí hay opiniones encontradas entre los académicos. He notado que algunos dicen como que bueno, como que no es motivo es motivo más de pacificación. Otros dicen, bueno, se están generando condiciones para una expansión, en fin. Entonces ahí hay como un gran manto de incertidumbre. El tercer comentario que quiero hacer tiene que ver también con cuestiones de seguridad y está más centrado en en qué es lo que hacen, qué es lo que van a hacer los otros países, sobre todo las grandes potencias, con respecto a este declive de China, ¿no? Que también me genera muchas incertidumbres, ¿no? Sobre todo Estados Unidos. ¿Qué consecuencias va a tener para la política exterior de Estados Unidos y su relacionamiento con China este eventual declive? ¿Ah? O sea, abre posibilidades de un eventual conflicto con Estados Unidos. Es un tema de discusión y el otro día tuve la posibilidad de tomar contacto con un libro de un autor que se llama Gifrinson, que justamente teoriza sobre, bueno, cómo tratan las grandes potencias a una potencia que está en declive, ¿no? Entonces, mi segunda interrogante iba más por el lado de China. Bueno, ¿qué implica para China el declive? Y mi tercer interrogante, bueno, ¿qué implica para el resto de las grandes potencias, sobre todo para Estados Unidos, el declive de China? Si se generan condiciones para mayor inestabilidad o para mayor estabilidad. Entonces son como tres comentarios que quería hacer y después una pregunta que esta va dirigida a ustedes dos, Pedro, o lo pueden tomar cualquiera de los dos, porque no me quedó muy, capaz que yo no lo entendí bien, ojo, el tema del vínculo entre el declive demográfico, ¿no? Y el declive de China, ¿tá? Porque tiendo a pensar, digo, que el declive demográfico en realidad es como un síntoma de modernización, ¿tá? Porque declive demográfico nos habla de sociedades que están, si se quiere, como un estado más avanzado en lo que es la transición demográfica, ¿no? Las sociedades avanzadas modernas ingresan como una fase de baja tasa de natalidad y baja tasa de mortalidad. Entonces,
Indudablemente, si hay un proceso de modernización en China, este fenómeno que está proyectado seguramente se dé, un declive de lo demográfico. Ahora, ¿por qué eso sería como un declive de China? O sea, capaz que yo no entendí bien la exposición, las exposiciones, y bueno, pero si me pueden ilustrar un poquito más ese punto, se los agradecería. Y bueno, nada más, agradezco a todos Muchísimas nuevamente. gracias, Hernán. Le paso inmediatamente a Rodrigo. Rodrigo es un fellow de Sescos que está trabajando mucho el tema de microchips, que está haciendo su tesis de grado al respecto, que estamos trabajando sobre un poquito de la historia y el presente y la dimensión geopolítica de la industria del microchip, y es apasionante escucharlo. Es un joven brillante que le pasaré rápidamente la palabra. Yo muy brevemente, si quieres tú, Marcos, también puedes responder. La cuestión demográfica, por cierto, es un factor que reflejan en muchos casos sociedades prósperas que tienen una disminución en la tasa de crecimiento. Lo de China es particularmente notable, es una implosión con muy pocos antecedentes de una sociedad que todavía no es rica, ¿no? Así que está presente la cuestión de, a diferencia de Japón, a diferencia de otras sociedades ricas, de Alemania, de España, eventualmente de Italia, no se hizo rica antes de envejecerse y antes de tener semejante tasa de decrecimiento, y ligado a ello, precisamente en parte tampoco se hizo rica porque hay una dimensión de la implosión demográfica íntimamente ligada a decisiones de políticas centralmente planificadas, que tiene que ver con la política del hijo único, que tiene que ver, yo creo, también, ¿no? con la opacidad de indicadores que no le sirven al mercado para actuar en consecuencia, ¿no? En definitiva, si una política clave y clásica para lidiar con el problema del envejecimiento es generar transparentes políticas de inmigración, China no solo no está en condiciones de hacer eso, sino que en un punto va a generar lo contrario, que es políticas de inmigración cuando los jóvenes vean que son cada vez menos y que en una sociedad de ingreso medio tendrán que gastar una parte creciente de su ingreso para solventar gastos y cuidados de personas, es políticamente incorrecto decirlo, pero económicamente improductivas como son las de la tercera y en un punto de la cuarta edad, ¿no? Así que el desafío de la declinación demográfica está presente incluso en sociedades ricas, como por ejemplo la japonesa, más aún en la China, en donde parte del problema lo ha generado las propias políticas del Estado. Marco, no sé si quieres decir algo al respecto y le pasamos a Rodrigo para ir terminando. Se nos ha alargado un poquito el tiempo. Marcos, te Sí, escucho, y Rodrigo. no quiero alargarme demasiado porque sí, ya nos pasamos bastante, pero no, sobre la cuestión demográfica coincido plenamente con vos, Pedro. Solamente quería agregar respecto al comentario de Hernán, que yo también me alegro de que un régimen comunista caiga, si es que es el caso, solamente que bueno, es difícil adelantarse porque todavía no veo la fisura mediante la cual ese régimen podría caer, ¿no? Y lo que más me preocupa es, sí, como también me preocupa Hernán, qué es lo que va a significar un cambio de régimen en China, o qué puede significar esta trayectoria económica de China para el resto del mundo. Y yo creo que todos los escenarios tienen sus dificultades, ¿no? Porque lo que puede ser bueno en un escenario es eh, malo en otro. Digamos, si China deja de ser el poderío económico, si deja de ser la gran potencia económica que es hoy, más allá de que no sea necesariamente una potencia militar, eso puede ser malo para países como los nuestros, para Argentina o para Uruguay, que cada vez eh, confían más en el comercio con China para expandirse, ¿no? Pero a la vez eso sería bueno para que China no interfiera, por ejemplo, en nuestras democracias de las formas en las que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Quizás no subvirtiendo nuestras democracias todavía, pero quizás en el futuro sí, pero promoviendo, digamos, el tipo de régimen no democrático que tienen. Entonces, bueno, cada escenario tiene sus pros y sus contras. De todos uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero indudablemente es probable que se tengan cambios, sobre todo también, bueno, por la cuestión demográfica que decía Pedro, ¿no? Porque la cuestión militar está más o menos estable, la cuestión de las inversiones en el exterior por ahora está más o menos estable. China sigue creciendo, de hecho, digo, más allá de que esté en una burbuja, o de que, bueno, ese crecimiento se esté ralentizando. Así que todo por ahora sigue más o menos como entonces, ¿no? Pero que vamos a ver cambios es probable que los veamos. Muchas gracias, Marcos. Bueno, Rodrigo, te paso la palabra.
Perfecto. Tratando de ser lo más breve posible y agradeciéndole a todos los disertadores que estuvimos hoy presentes. Bueno, quisiera hacer una consulta y es la siguiente. Respecto, digamos, al análisis que estamos haciendo un poco con el Instituto Sescos y respecto también a mi tema de investigación de tesis, bueno, he podido en parte, digamos, analizar algo que es un hecho y es que respecto en lo que concierne a la prosperidad económica, la economía de Taiwán, digamos, y la economía china, se puede ver que de los años, fines de los años 80 y de los años 90, inclusive 2000, que ha estado correlacionado positivamente su crecimiento, o sea, uno cruzado en función del otro, ya que hay una gran cantidad de inversión extranjera, digamos, parte de Taiwán, digamos, en lo que es en China. En el sentido, digamos, de las tecnologías de la información y un poco más en ese ámbito que es lo que yo más estoy estudiando, sabemos que Taiwán hoy en día concentra más del 55% de la producción de semiconductores, el cual es un bien intermedio que es esencial, digamos, para la producción de artículos tecnológicos de todo tipo y con aplicación en en muchísimos campos diferentes. En ese sentido, y ya también haciendo alusión a los fracasos reiterados y públicos que ha intentado enfrentar la industria de semiconductores, o sea, a nivel chino, ya que se ha destinado un montón de dinero, digamos, a intentar catapultar, digamos, en firmas locales, también un poco intentando atraer, digamos, a ingenieros taiwaneses por la diferencia, la creciente diferencia entre los salarios que se está dando hoy en día. Qué tanto sentido tendría, por más que en la academia se cuestiona mucho el comercio como, como un mero modo de tracción, o sea, que siempre lo garantice, que sea algo productivo, digamos, para la economía china y para el lobby industrial chino, que se dé una invasión a Taiwán, digamos, siendo que la TSMC, que es la principal productora de semiconductores, va a estar pronosticado que va a seguir teniendo una cuota de mercado fuertísima por los próximos 5 o 10 años y que prácticamente todas las empresas del mundo dependen de ellos. Y encima de eso, también haciendo alusión a lo que presentaba Pedro, mi profesor, que toda la cuestión del offshoring y el nearshoring, anunciando ya, digamos, la construcción respaldada, digamos, en Arizona, de una planta, de una segunda planta, y también en Alemania, que se encuentra en negociación, en Dresden también, si estoy en lo correcto. En ese sentido, ¿cuál sería el propósito o el beneficio de destruir o de conquistar a tu principal rival cuando ya se sabe que es una política de Estado a largo plazo, el tema de la defensa de la producción de semiconductores y la generación de interdependencia que esto produce en la economía china? O sea, ¿qué se puede esperar? Muchísimas gracias, Rodrigo, muy interesante tu pregunta. Sí, yo creo que una mención que yo no había hecho antes, que ante ante el creciente malestar económico, nosotros sabemos que los dictadores, y en muchos casos no solo los dictadores, intentan aglutinar una parte importante de la población buscando generar una cohesión y jugando la carta nacionalista, ¿no? Yo había escrito y no había mencionado antes que, y digo, en ese sentido, el recurso de la invasión a Taiwán, yo creo que debería ser justamente eso, jugar una carta nacionalista, una amenaza latente que se mantenga en el tiempo, ¿no? La invasión sería una caja de Pandora para allí, tanto si fuera exitosa como si fuera un fracaso. A mí me parece que está consolidada la dinámica para la amenaza de la invasión, para que justamente se mantenga en el tiempo la amenaza y no se concrete, porque tanto una invasión exitosa como una invasión fracasada generaría un punto de disrupción fenomenal en la región y consecuentemente en el mundo, ¿no? Así que yo creo que ahí está la carta nacionalista que se ha jugado antes, que se ha jugado en el ascenso y ahora también en la potencial declinación, y me parece que al menos en el corto mediano plazo la invasión en sí sería una caja de Pandora y una gran irresponsabilidad que no creo que Xi esté dispuesto a jugar. Así que bueno, te agradezco mucho tu pregunta, vamos terminando. Marcos, te paso la palabra para terminar, agradeciéndote mucho tu presencia y tu paciencia, la de todos ustedes, y esperándolos ver pronto en otro evento de Sescos y del Frente Hemisférico. Marcos, muchísimas gracias. Te paso la palabra y nos despedimos. Bueno, Pedro, gracias por la invitación, gracias Rodrigo también por la pregunta. Estoy de acuerdo con Pedro en la respuesta, yo tampoco la veo en este momento
Me parece que la invasión a Taiwán podría ser un recurso desesperado, quizás un último recurso de Xi Jinping, si se viera completamente acorralado, como para tratar de ganar el favor del pueblo. Pero hay que ver hasta qué punto eso le serviría, porque en realidad el gobierno de China se basa en el Partido Comunista, entonces él tiene que tener apoyo del partido. Si por algún motivo él calculara que invadir Taiwán es mejor que no invadirlo de cara al partido, entonces quizás se podría dar una invasión, pero es muy improbable que ese cálculo se dé, me parece a mí, por los problemas que traería una invasión a Taiwán en el mundo, para la propia China, para Taiwán ni hablar. Pero bueno, sabemos que cuando los tiempos son difíciles, los dictadores tienden a buscar culpables. Los culpables en este caso pueden ser identificados, más allá de si lo son o no, y por eso hay que tener cuidado con lo que pueda hacer Xi Jinping o el resto del Partido Comunista en los próximos años en relación a Taiwán. Pero bueno, nada, después de eso, gracias Pedro por la invitación de nuevo. Ha sido un placer estar con todos ustedes acá y esperemos vernos pronto. Espero verte pronto. Muchísimas gracias, Marcos. Ha sido un gran gusto escucharlo. Muchísimas gracias, Rodrigo, Juan Pablo, Hernán, Dragos, Tomás. Ha sido un gran gusto contar con ustedes. Estamos en contacto. Un gran abrazo desde Montevideo.